todos un cordial saludo. Les recuerdo, mi nombre es José Luis López y hoy vamos a hablar de EPOC. Siguiendo con la misma estructura del módulo, vamos a iniciar definiendo qué es la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios y limitaciones del flujo aéreo persistentes que se deben a anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. Y aquí vemos un ejemplo de cada uno de los tipos de EPOC más frecuentes: el paciente enfisematoso o soplador rosado, y el paciente con bronquitis crónica o abotagado azul. Existen varios factores de riesgo para desarrollar EPOC. El principal, el más importante de todos, es la exposición activa o pasiva al tabaco o a la marihuana. Adicionalmente, la contaminación atmosférica en interiores, que en este grupo está en la exposición al humo de leña o en general a cualquier combustible de biomasa. Tenemos otros factores de riesgo que son las exposiciones laborales, a químicos, polvos orgánicos e inorgánicos y humos. La contaminación atmosférica ambiental en exteriores, que en varios estudios ha mostrado un impacto muy pequeño, pero que también es importante tenerlo en cuenta. Hay factores genéticos poco frecuentes, por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina, que es como el defecto genético que más frecuentemente se relaciona con EPOC, pero es bastante poco frecuente. Los otros factores de riesgo son la edad y el sexo. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar EPOC, y las mujeres tienen un mayor riesgo de generar EPOC. Las alteraciones en el crecimiento y desarrollo pulmonares. Esas enfermedades que vemos que se presentan en los niños, más adelante generan un mayor riesgo para desarrollo de la EPOC. La posición socioeconómica, que hay muchas dudas frente a este punto, porque probablemente esa población está más expuesta a contaminaciones atmosféricas en interiores, a consumo de tabaco y con tipos de tabaco sin uso de filtros ni nada, que son más tóxicos, y no se sabe si directamente la posición socioeconómica sea la que tenga que ver con ese riesgo aumentado de EPOC. Las personas que tienen asma tienen un mayor riesgo de desarrollar EPOC, y las infecciones pulmonares, que también se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar EPOC. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, hay que tener en cuenta primero los síntomas. Hay 3 síntomas cardinales en el EPOC: la disnea, la tos crónica y la producción de esputo. Hay que tener presente unos antecedentes exposicionales al factor de riesgo del EPOC. Como decíamos, los anteriores fueron los factores de riesgo de EPOC: el tabaquismo, exposiciones laborales, el humo de leña, en general todos los que veíamos arriba. Y el tener una curva de flujo-volumen, una espirometría con una respuesta al beta 2 que muestre una presencia del BF1 sobre la capacidad vital forzada post-broncodilatador menor al 70%. Aquí vemos la curva, el patrón clásico de la curva de flujo-volumen, con un patrón obstructivo, donde vemos que la capacidad vital no está muy comprometida y vemos un descenso en el pico expiratorio forzado. Es decir que para hacer diagnóstico necesitamos de los 3 elementos: los síntomas, el antecedente exposicional al factor de riesgo del EPOC y la curva de flujo-volumen con respuesta beta 2, que nos muestra un compromiso de la capacidad vital forzada del BF1 sobre la capacidad vital forzada menor al 70%. Con esos 3 elementos hacemos diagnóstico de EPOC. Y una vez tengamos diagnóstico, debemos evaluar la severidad. Seguimos usando la misma clasificación de GOLD que se estableció desde el 2005-2006. Y en esta clasificación de GOLD vemos que el GOLD 1 o leve tenemos un BF1 mayor al 80%, en la moderada o GOLD 2 entre el 50 y el 80%, en el GOLD 3 o grave del 30 al 50%, y en el GOLD 4 o muy grave menor al 30% del valor predicho.
Esta clasificación va a ser muy importante para poder definir más adelante el tratamiento. Igual es importante aplicar una escala de evaluación de síntomas. Hay muchas escalas. Tenemos CAT, tenemos BODEX, tenemos MMRC, tenemos SQ. En este caso les muestro una imagen de la escala de CAT que tal vez es la más utilizada y lo que hace es evaluarnos qué tan sintomático está el paciente. Es importante aplicar la escala porque muchas veces el paciente se acostumbra a sus síntomas y no los expresa en la consulta. Por ejemplo, la escala de CAT nos habla de 0 a 5 que clasifiquemos donde o en un extremo está nunca toso y en el otro está siempre estoy tosiendo. En el otro punto está no tengo flemas en el pecho, tengo el pecho completamente lleno de flemas. No siento ninguna opresión en el pecho o siento mucha opresión en el pecho. Cuando subo una pendiente o tramo inclinado me falta el aire o cuando subo una pendiente me falta mucho el aire. No me siento limitado para realizar actividades domésticas, me siento muy limitado para realizar actividades domésticas. Me siento seguro al salir de casa a pesar de la afección pulmonar que padezco o no me siento nada seguro al salir de casa debido a la afección pulmonar que padezco. No tengo ningún problema con el sueño, tengo problemas para dormir debido a la afección pulmonar que padezco. Tengo mucha energía o no tengo ninguna energía. Y basados en esto generamos una puntuación que va a ser muy útil para poder determinar, igualmente como estamos hablando, en qué grupo está este paciente y el plan de tratamiento. Esta es la clasificación por cuadrantes propuesta por el GOLD, donde tenemos en el eje de las X los síntomas. Aplicamos alguna de las escalas y vemos qué tan sintomático es el paciente. Los pacientes poco sintomáticos van a estar clasificados en los grupos A o C. Y los pacientes sintomáticos van a estar clasificados en los grupos B y D. Y en el eje de las Y vamos a encontrar dos factores para hacer la clasificación. Primero, la limitación al flujo aéreo que hablábamos más atrás cuando hablamos de la clasificación del GOLD 1, 2, 3 o 4. Entonces vemos que en los cuadrantes A y B vamos a tener los grados 1 y 2, es decir, leve y moderado, GOLD 1, GOLD 2. Y en los C y D, en los cuadrantes C y D, el GOLD 3 y 4, es decir, las obstrucciones graves y muy graves. O lo que sea de mayor severidad, en el A y B vamos a tener los pacientes que no han tenido exacerbaciones o una exacerbación en el último año. Y en el GOLD C y D, los que han tenido dos o más exacerbaciones o alguna de esas exacerbaciones que haya requerido una hospitalización. Y con eso ya podemos clasificar el paciente en alguno de estos cuadrantes. De acuerdo al cuadrante definimos el tratamiento farmacológico. Si estamos en el primer cuadrante o en el cuadrante A, es decir, no síntomas, muy pocos síntomas, poca obstrucción y sin exacerbaciones o máximo una exacerbación, lo ideal con ese paciente es iniciar con anticolinérgicos de acción corta, tipo bromuro de hipratropio. En estos pacientes vemos cómo responden a ese medicamento porque en general lo que necesitamos es tener un control con ese. Recuerden que en el EPOC el medicamento ideal, el medicamento clave de inicio son los anticolinérgicos. Si no tenemos una buena respuesta a eso, podemos utilizar también beta-2 agonistas de acción corta o antimuscarínicos de acción prolongada o beta-2 agonistas de acción prolongada. Si vemos que ese paciente sigue con una baja obstrucción, no está exacerbando, pero vemos que está más sintomático, lo ideal es que ese paciente esté con un anticolinérgico de acción prolongada. Y en el caso que sea necesario, le adicionemos un anticolinérgico, un beta-2 agonista de acción prolongada. El rescate de estos pacientes se debería seguir haciendo con bromuro de hipratropio o con salbutamol, con un SAMA o un SABA. Si este paciente
No está muy sintomático, pero tenemos una obstrucción importante del flujo o está haciendo exacerbaciones, ese paciente debería estar siempre con una combinación lama-lava y de acuerdo a su respuesta, ver si necesitamos adicionar corticosteroides inhalados o en el manejo de la crisis, ciclos cortos de corticosteroides orales. Y los pacientes que están más comprometidos, es decir, que tienen muchos síntomas y que tienen una obstrucción importante o dos o más exacerbaciones o han tenido al menos una hospitalización, deben estar también con combinación lama-lava. Generalmente estos pacientes van a requerir asociar un corticosteroide inhalado, pueden requerir para el rescate también corticosteroides orales y tenemos otras herramientas como inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que estarían indicados específicamente en ese paciente con fenotipo de bronquitis crónica, con, con BEF1 bastante comprometido, es decir, que estemos como estamos hablando aquí, de grave a muy grave, eh, y que esté haciendo muchas exacerbaciones. Y la otra opción también que tenemos es el uso de macrólidos de forma crónica. Usar claritromicina o acitromicina de forma prolongada también se ha visto que disminuye la probabilidad de hacer exacerbaciones. En ese paciente exacerbador que ya lo tenemos con triple terapia y además está haciendo exacerbaciones, podemos pensar también en eso. Eh, el otro que está también como una recomendación no tan puntual son los mucolíticos tipo N-acetilcisteína, donde a dosis altas, por ejemplo de 600 miligramos 2 a 3 veces al día, tienen un poco de respuesta disminuyendo las exacerbaciones y tener muy presente el oxígeno manejarlo como un medicamento. El oxígeno está indicado en pacientes a nivel del mar o hasta los 1600 metros de altura, cuando tienen una PaO2 menor de 60 con cor pulmonale o en todos los casos cuando la PaO2 está por debajo de 55 o por encima de los 1600 a 1800 metros está indicado el oxígeno cuando tiene una PaO2 en cualquier momento menor a 50 o menor a 55 con cor pulmonale. Adicionalmente es importante tener presente el tratamiento no farmacológico. Uno de los puntos más importantes es reducir la exposición al factor de riesgo. Si no quitamos ese factor de riesgo, va a seguir teniendo un aumento progresivo esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y lo que nos va a generar es un deterioro mucho más temprano. La vacunación, hay dos vacunas que han mostrado efectividad disminuyendo las exacerbaciones, es la vacunación de neumococo y la vacunación de influenza. Tener presente también la rehabilitación pulmonar. Recuerden que el EPOC tiene un compromiso y se asocia a otras comorbilidades como sarcopenia, como disminución y dolores musculares, como se asocia a trastornos metabólicos, a hipertensión arterial, a hipertensión pulmonar, a obesidad. Y para todas esas actividades la rehabilitación pulmonar ha mostrado un beneficio muy grande. La nutrición, que recuerden que la alimentación del paciente con EPOC requiere un poco más de contenido proteico, entonces manejar siempre la desnutrición en el paciente con EPOC y los cuidados paliativos que hoy en día hay que tenerlos en cuenta porque hay pacientes con EPOC con un compromiso muy fuerte y en estos casos están indicados los opioides para ayudar a paliar ese malestar y esa sensación de ahogo que tienen los pacientes con EPOC muy grave y con alto compromiso sintomático. Bueno, muchas gracias. Les agradezco por su atención. Que estén muy bien.